será la revisión de las técnicas de perfusión por resonancia magnética. Estará a cargo del doctor Gerard Blasco, del Departamento de Fílix Ibérica. Adelante, Gerard, cuando quieras. Recordad que a partir de las 8:45 estaremos leyendo las preguntas que hagáis en el chat, que es donde podéis escribirlas. Intentaremos hacerlas todas. Bueno, cuando quieras, Gerard. Muy bien, pues intentaré ser breve y conciso. Esto es el contenido que hablaremos de perfusión en resonancia. Veremos que hay técnicas con contraste endovenoso y sin contraste. Mayoritariamente en contraste tenemos las que se basan en señal T2 estrella, que será el Dynamic Susceptibility Contrast, y lo que son imágenes potenciadas en T1, que es el Dynamic Contrast Enhanced. De estas técnicas vamos a obtener también paramétricas de permeabilidad, y de las técnicas sin contraste veremos el spin labeling y el e-beam. Esto es lo que vamos a ver. Empezamos hablando del concepto de perfusión. Básicamente tenemos el sistema circulatorio. En este sistema circulatorio sabemos que hay un flujo arterial. Luego vemos que hay un flujo venoso. Esto nos indica que ha habido un intercambio de sustancias, ¿no?, del flujo arterial al flujo venoso, dado por este traspaso de sustancias en los tejidos. A nivel más distal vemos que estos vasos están formados por una serie de capilares, con una serie de esfínteres y superestructuras, y si buscamos un poco más en detalle podemos identificar un espacio vascular distal y un espacio extracelular en el que hay un intercambio, vamos a decir, de sustancias entre lo que va a ser el flujo arterial, el tejido y luego el flujo venoso. Dicho de otro modo, imaginémonos que tenemos la arteria. Perdona, Gerard, Sí. Gerard, no se te ve la presentación. Disculpad. Uy, pues espera, ¿no estoy compartiendo pantalla? No. Disculpad. Espera, que me ha desaparecido el Zoom también. Compartir pantalla. Ahora sí que se te ve la pantalla. A ver si sale la presentación. Perfecto. Disculpad, ¿eh? Pues lo que veíamos era esto. Este es el índice que estamos siguiendo. Lo que comentábamos, tenemos un sistema circulatorio arterial, disculpad, o con un flujo arterial, un flujo venoso. En esto va a haber un intercambio. A nivel distal vamos a tener unos capilares y luego vamos a tener un espacio vascular y un espacio extracelular a nivel distal donde va a haber un intercambio de sustancias entre el flujo arterial y venoso en el tejido. Dicho de otro modo, si nos preguntamos cómo podemos estudiar este proceso fisiológico, viene determinado por el principio de Flick. El principio de Flick básicamente lo que determina es que es posible calcular el flujo sanguíneo de un órgano o de un tejido en función o utilizando una sustancia marcador. Para ello, ¿qué es importante? Pues tener a conocer la cantidad de sustancia que es retirada para la parte de aporte arterial por unidad de tiempo, esto es muy importante, por tiempo. Luego vamos a tener que conocer la concentración. Uy, perdonad por el ruido. La concentración de esta sustancia en la parte arterial, dicho de otro modo, debemos conocer cuánto aporte había de esa sustancia en la parte arterial y cuándo va a haber luego la venosa. Este modelo y este principio de Fick puede ser representado en un modelo de función fisiológica que se llama en forma de curva, que es lo que conocemos como la curva de perfusión. Esta curva de perfusión en imagen tenemos distintas modalidades que nos permiten poder obtener esta curva de perfusión, ya sea tanto en TAC como SPE y en resonancia, que vamos a ver. Como comentamos en la introducción, vamos a ver la perfusión T2. La perfusión T2 estrella básicamente puede ser una secuencia adquirida mayoritariamente en 2D, también en 3D. Su característica es que es una secuencia gradiente con EPI, el Ecoplanar Imaging Single Shot. Esto lo que nos da es un llenado ultra rápido del espacio K, que incluso estos son imágenes que el doctor Gili decía cuando decía que la reso es muy rápida, mucho más que el TAC. Ponía ejemplos de este tipo de perfusión porque éramos capaces con tiempos debajo del segundo
permitido obtener imágenes. Luego imaginémonos que podemos obtener todo el cerebro completo, más o menos en esta adquisición, en un tiempo aproximado de 1,5-2 segundos. Bien, ahora imaginemos que vamos a poner esta serie de esta secuencia T2 gradiente EPI, la vamos a hacer dinámica, por lo tanto lo vamos a repetir en el tiempo y en un determinado dado del tiempo vamos a administrar un bolo rápido de gadolinio. ¿Esto qué va a haber? ¿Qué va a condicionar? Pues primero debemos conocer que el gadolinio tiene un efecto paramagnético. Dado la palabra clave susceptibilidad magnética de las secuencias T2 gradiente, esto lo que va a inducir este efecto paramagnético sobre la susceptibilidad va a producir una caída de señal en T2 estrella que vemos representado con una hipointensidad en la imagen en su paso del contraste. Si nos ponemos finos, lo que podríamos decir es que esta caída de señal viene determinado en vaso grande por la homogeneidad estática, esto produce caída de señal, y en vaso pequeño esto viene dado por lo que es la difusión del tejido. Si ahora imaginamos que para cada voxel o para cada conjunto de voxeles que tenemos en cada imagen, en cada dinámico, atribuimos un punto, cuál era la intensidad de señal en ese momento, ¿qué es lo que vamos a obtener gráficamente? Pues bueno, un tiempo basal, una serie donde aún no ha llegado el contraste. Luego vemos la caída de señal, el segundo punto, que es producido por este primer paso de contraste rápido, y luego en su parte distal vemos un lavado de la curva. Si esto sabemos que todas las imágenes, todos los dinámicos están formados por voxeles que conforman distintos tejidos, luego nosotros podemos obtener distintos perfiles de curva en función del tipo de lesión que estemos hablando, analizando o del tejido que estemos trabajando. Dicho de esto, ahora ya tenemos la curva, ahora vamos a parametrizar esta curva, que van a ser los parámetros de la perfusión T2 estrella. ¿Qué tenemos? A mí me gusta separar lo que serían parámetros de cantidad, que ponemos en comillas, y una sería el flujo, el volumen cerebral, que básicamente viene a ser el área bajo la curva, que nos transmite un poco cuál ha sido toda la sustancia que se ha extravasado en un determinado voxel. Luego tenemos el flujo sanguíneo cerebral, que es básicamente cuál ha sido esa entrada de contraste en el tejido. Luego vamos a ver parámetros de tiempo, los más frecuentes que no exclusivos, y estos solo son algunos, es el time to peak, cuánto tiempo ha tardado desde el inicio de la adquisición a llegar al pico máximo, ¿no? O bien tenemos el tiempo de tránsito medio, que es, bueno, este volumen, durante cuánto tiempo ha estado transcurriendo a lo largo del tejido. Dicho todo esto, es igual que tenemos pues unos parámetros cuantitativos de la curva, podemos analizar, parametrizar esta curva, luego lo que podemos es, para cada uno de los voxeles, darle un valor, darle un color en función de su valor numérico. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, al fin y al cabo, es una representación gráfica en escala de color de los valores cuantitativos que habían en cada uno de los distintos mapas que se nos ofrece. Por lo tanto, aquí estamos viendo aumentos de volumen, mientras que aquí estamos viendo diferencias de tiempo. Esto, como comentábamos, básicamente estos parámetros pueden ser múltiples y básicamente, como norma general, estos parámetros de cantidad son los más utilizados en la parte oncológica, mientras que parámetros de tiempo han sido y son muy utilizados en estudio de infarto especialmente agudo. Vamos a pasar ahora a unos puntos importantes que comentábamos que van a ser estos detalles de aspectos importantes a considerar. Primer punto a considerar importante, la resolución temporal. Lo que se recomienda es tener 1,5 segundos por dinámico, hasta un máximo tolerable de unos 2 segundos sería. Esto simplemente, ¿por qué? Porque si aumentamos, esto es un trabajo hecho de TAC, pero gráficamente no nos ayuda al concepto, y es que contra más puntos pongamos a nuestra adquisición a valorar esta curva, más precisos van a poder ser esos cálculos.
Segundo punto, el flujo de contraste, ¿no? El flujo de contraste sabemos que contra más rápido es el contraste, más se compacta, y más podemos obtener una variación de señal. Por lo tanto, por contra, si utilizamos 2 mililitros o flujos más bajos, eso se diluye y no produce tanta variación. Por lo tanto, recomendamos siempre una buena vía periférica. El flujo, pues dosis de contrastes de doble y triple dosis sí que se ayuda, que mejora, pero actualmente se considera que con dosis estándar es más que suficiente. Y eso sí, a unos flujos rápidos. Idealmente, yo creo que el flujo ideal son 5 mililitros por segundo, bajando hasta un mínimo de 3. Hacer este tipo de adquisición a menos de 3 incluso no vale la pena. Luego, finalmente, es simplemente saber que estas técnicas de perfusión requieren de flujos más rápidos y que opcionalmente se puede hacer el prevuelo de contraste, que luego veremos. Luego, los parámetros que pueden afectar a esta curva. Vamos a tener los parámetros habituales, son unos parámetros orientativos que pueden tener estas secuencias, y tenemos el ángulo, el tiempo de eco y el TR. La adquisición suele ser de menos de 2 minutos, pero es muy importante tener en cuenta los parámetros de tiempo de eco y el ángulo, básicamente porque son los que van a determinar la sensibilidad al efecto T1, y esto luego, como vemos o sabemos, la tipología de la curva que vamos a obtener va a ser distinta en función de si la secuencia tiene mayor o menor sensibilidad en T1. Luego, del mismo modo, como comentábamos anteriormente, distintos protocolos de adquisición utilizando prebolos o sin utilizar prebolos pueden determinar también variaciones importantes en la curva que hay que considerar. Luego, el segundo punto es, una vez lo tenemos adquirido, es cómo lo procesamos. Y luego lo procesamos o bien con modelos libres automáticos, lo podemos hacer otros modelos que son automáticos, que no requieren de ningún proceso por la parte del operador y que corrigen un poco este efecto T1. Luego tenemos uno de los más utilizados, especialmente cuando el objetivo es cuantificar cuantificar tejido, que es la Arterial Input Function. Estos métodos son los que típicamente nos pide el sistema, pues hacer una interacción para seleccionar picos arteriales. Y luego finalmente hay métodos de corrección de la extravesación, que veremos que nos da un valor de CVV corregido, pues por este efecto T1 que puede haber de extravasación del contraste, y luego veremos que también nos da otros mapas interesantes que pueden ser el K1 y el K2. Luego vemos la visualización. Hemos reconstruido el mapa, lo podemos visualizar de manera cualitativa en escala de color, o bien lo que también se puede hacer es fusionar con imágenes anatómicas, pues para mejorar un poco sobre todo la correlación anatómica de las distintas áreas de captación de una lesión. Visto la perfusión T2, vamos a la perfusión T1. Esta perfusión T1 básicamente consiste en una adquisición 3D. Normalmente son secuencias T1 gradiente, fast-fill-echo, ¿vale? Se puede recomendar utilizar la supresión grasa, de hecho es recomendable, quizá la única excepción puede ser el cerebro, pero típicamente se utiliza o se recomienda con supresión grasa. Esta es una de las técnicas que permite, bueno, pues aparte de neuro, es la más y la de elección en todo lo que es la parte del resto del cuerpo, y aquí donde varía un poco son en las resoluciones temporales, que puede variar. Yo me cojo los 4 segundos que comentaba Kai Vilanova para la resolución temporal en tumores de partes blandas, siendo un poco variable en función del tejido, de la estructura del órgano que vayamos a estudiar. Dicho esto, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger este volumen 3D que hemos adquirido, pues supongamos en unos 4 segundos, y lo vamos a repetir en el tiempo. Vamos a administrar también un bolo rápido de contraste, y luego aquí estamos hablando de secuencias T1. El gadolinio lo que hace es acortar el valor de T1 de los tejidos. Por lo tanto, en secuencias potenciadas en T1 lo que va a haber va a ser un aumento de la señal.
Y este aumento de la señal, ¿qué tres factores intervienen para que esto aumente? Uno es la perfusión tisular, dos, la permeabilidad vascular, luego veremos esto, y lo que es el estado del espacio extravascular extracelular. Estos son los tres componentes que implican que haya un aumento de señal en T1. Dicho esto, nosotros esperaríamos, para la gente que viene de neuro como yo, cuando haces la primera perfusión T1 esperaríamos ver algo como esto, ¿no? Una base, que es correcto, y luego la subida igual que veíamos en la parte de T2. Si, en cambio, esto no es lo que vemos habitualmente en perfusión T1, no vemos esta caída. Básicamente vemos una curva de perfusión más de este tipo, que es progresiva, en el que puede ir, sobre todo en fases tardías, ir variando. ¿Esto porque tiene otro tipo de perfil? Básicamente porque lo que es el componente que interviene de la secuencia y el proceso fisiológico son distintos y por lo tanto el perfil de la curva es distinta en T1. Dicho esto, ¿qué parámetros podemos obtener de esta curva de T1? Pues podemos obtener el área bajo la curva, que si nos fijamos puede ser algo relativamente parecido a lo que veíamos antes en el volumen cerebral. Luego vamos a tener ratios de cómo ha sido de rápido esta entrada de contraste o cómo ha sido el lavado del contraste. Podemos tener otros mapas que sean cuál ha sido el realce máximo obtenido, ya sea relativo en porcentaje o absoluto. Luego tenemos otros parámetros como es el Brevity of Enhancement, que básicamente es una diferencia de tiempo entre el wash-in y el wash-out, entre los picos máximos de uno y otro. Y finalmente tenemos otros parámetros de tiempo, como veíamos anteriormente en el time to peak. Dicho de otro modo, la misma curva de T1 que hemos obtenido se parametriza con estos parámetros principales. Y igual que hacíamos en T2, tenemos unos datos cuantitativos para cada uno de los voxeles, por lo que podemos hacer es aplicar una escala de color y aportar un color a cada voxel en función del valor cuantitativo que se haya obtenido para cada voxel, para cada tejido. ¿Cómo es esta visualización y este análisis de esta perfusión T1? Pues bueno, puede ser a partir de series anatómicas, trazar regiones de interés en el que podemos valorar distintos perfiles de la curva, podemos obtener datos cuantitativos de estas regiones, podemos valorar cualitativamente este mapa de perfusión o bien también podemos fusionar imágenes para una mejor correlación anatómica. Dicho esto, y aquí es donde quería insistir, por ejemplo, ¿y por qué vale la pena hacer esto en 3 minutos? Hombre, pues si nosotros tenemos una serie potenciada en T1 y es dinámica, cualquier serie dinámica potenciada en T1, tanto vamos a poder obtener mapas de perfusión, ¿no?, como series vasculares dinámicas. De hecho, si hacemos un estudio para una malformación arteriovenosa, tenemos una perfusión T1 y siempre que tenemos una perfusión T1 tenemos un estudio vascular dinámico. Por lo tanto, hay que considerar siempre esta misma técnica como potencialmente pudiendo contribuir a dar un aporte más de perfusión microvascular y un aporte más de información macrovascular. Dicho esto, vamos a pasar ya a la parte de permeabilidad. En la parte de permeabilidad, aquí lo que yo entiendo es que vamos a valorar sobre todo el estado de los capilares, del estado capilar. Básicamente imaginaros, ¿no?, que pueden existir distintos estados capilares en función de si es más permeable, como en este caso, donde va a facilitar mucho el traspase de sustancias del vaso al tejido, a un estado más impermeable en el que aquí difícilmente va a haber esta extravasación. ¿Qué técnicas nos pueden medir esta permeabilidad? Pues la permeabilidad la vamos a poder obtener tanto de la perfusión T1 que comentábamos como de la perfusión T2. Vemos cómo. En perfusión T1 se basa en lo que llaman un modelo farmacokinético bicompartimental, donde hay dos espacios, lo que es el espacio plasmático, un espacio más vascular, y un espacio extravascular extracelular, que son los espacios que comentábamos anteriormente.
¿Qué es lo que necesitamos? Primeramente hay que conocer el valor de T1 de los tejidos, de un modo u de otro. La intensidad de señal que tiene un tejido después de administrar contraste viene determinado, pues, una, por el contraste, dos, por el valor del T1 original que tenía ese tejido. Por lo tanto, es importante calcular el valor de T1 del tejido en este modelo. Típicamente se puede hacer adquisiciones de más o menos ángulos, pero es la misma adquisición que vamos a hacer dinámica con distintos ángulos de inclinación. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la serie dinámica con contraste, como estamos utilizando hasta el momento. ¿Qué es importante en este caso? Es que cuando vayamos a administrar el contraste de un modo u otro, los modelos que utilizan este análisis nos van a pedir cuál es la relatividad del contraste, dicho de otro modo, cuál ha sido el contraste que hemos utilizado, en qué campo magnético estamos trabajando, si es 1,5 o 3 teslas, y el flujo de inyección, si ha sido más rápido o más lento. Esto nos lo va a pedir el modelo. Y aquí sí que es importante destacar cuál es el tiempo de adquisición para permeabilidad. Los tiempos en permeabilidad, básicamente el interés de la curva está en la fase final. Siempre es importante tener un basal, esto es lo primordial, pero sobre todo el análisis se basa en la parte final del lavado de la curva. ¿Qué es lo que se recomienda? Que como mínimo, si el objetivo que vamos a perseguir es el K-trans, que ahora veremos a continuación qué es, esta adquisición sea de 3 minutos, de aquí que lo haga que sea relativamente valorable. Si por contra vamos a querer estimar los otros parámetros de permeabilidad que podemos hacer en T1, se recomienda que como mínimo 6-7 minutos de adquisición. Bien, a partir de aquí, ¿qué mapas vamos a poder obtener aplicando este modelo con un T1 y un dinámico? ¿Qué parámetros vamos a poder obtener? Pues el más relevante es el K-trans. Básicamente K-trans yo lo entiendo como una constante de transferencia, ¿no? Y una constante de transferencia ¿de qué? Bueno, pues de lo que ha habido entre el plasma sanguíneo y el espacio extravascular extracelular, ¿va? ¿De qué depende? Esta constante va a depender del flujo que había y de la permeabilidad del tejido. En áreas de alto... en áreas de alta permeabilidad, básicamente lo que vemos es flujo en el K-trans. De aquí que también sea interesante en aplicaciones como el tumor, ¿no? Luego, ¿qué otros mapas o qué otra información podemos obtener? Pues una fracción del volumen plasmático, una fracción del volumen extracelular y un ratio, el KEP, que básicamente es el ratio del espacio extracelular extravascular y el plasma sanguíneo. Estos parámetros pueden ser obtenidos a partir de la permeabilidad o del análisis de la curva de perfusión en T1. Como hemos visto, igual que hacemos en T1, en perfusión T1 podemos analizarlo del mismo modo, pero aplicando la información que nos dan los parámetros de permeabilidad. Por lo tanto, vamos a tener también perfiles de curva, datos cuantitativos, mapas de escala de color y la posibilidad de fusionarlo con distintas imágenes. La otra técnica, la permeabilidad con perfusión T2, no es la habitual, Imaginaros, esto sale de los modelos que corrigen la extravasación de contraste. Ofrecen dos tipos de parámetros. Uno es el K1, que viene a ser como un factor de ajuste del paso del contraste, y otro es el K2, que es un factor de medida de extravasación del contraste. Estos parámetros, al fin y al cabo, claro, para corregir el CBV, para corregir la extravasación de contraste, necesita obtener primero parámetros que sepan cuál ha sido la extravasación de contraste, que básicamente son estos dos. Y estos dos parámetros son parámetros de permeabilidad que se nos permite obtener a partir de la perfusión típica convencional que hacemos en DSC. Simplemente comentar, por lo tanto, que lo que es la permeabilidad o análisis de permeabilidad, tanto lo podemos ofrecer pues a partir de perfusión T1 con los mapas mencionados, como de perfusión T2 con K1 y K2.
Aquí lo único que me gustaría intentar aportar es que son valores, parámetros que intentan reflejar de un modo u otro un mismo proceso, un proceso que está allí relativamente contiguo, simplemente son distintas parametrización, igual que hacemos en difusión, en DTI, donde hacemos una adquisición y parametrizamos muchos parámetros relacionados con la difusividad en ese voxel, pues en la parte de permeabilidad pues hacemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, estos parámetros transmiten de un modo u otro, no lo mismo, pero sí caracterización de la permeabilidad vascular. Finalmente, y ya iremos acabando, vamos a pasar a la perfusión sin contraste, el arterial spin labeling. Cuando hablamos de arterial spin labeling, básicamente hay que tener en cuenta que la técnica de por sí la podemos utilizar para dos métodos totalmente distintos. Una sería para obtener perfusión, que es lo que nos atañe, y la otra cosa es para hacer angiografía sin contraste. ¿Cuál es el concepto para ambos? Imaginaros, el concepto es, en condiciones normales vamos a adquirir un volumen, en condiciones normales hay un flujo que va a ser adquirido de manera normal y vamos a obtener una imagen que vamos a llamar la imagen de control. Posteriormente, lo que se va a aplicar es, después de haber adquirido esta imagen de control, se aplica a nivel distal, ¿no?, del área de adquisición un pulso de inversión selectivo para marcar el agua del flujo arterial. Básicamente lo que estamos marcando es flujo arterial. De este modo, por ejemplo, cuando se marca esta sangre va a haber una parte del flujo arterial que va a estar marcado y luego lo que vamos a ver es simplemente cuáles han sido estos voxeles marcados que han entrado en esta parte de imagen marcada. Simplemente con la sustracción de ellos vamos a poder obtener una imagen. ¿Qué tipos hay de arterial spin labeling? Vais a ver que hay simplemente las basados en una única fase. Esto básicamente imaginaros, ¿no?, que se hace la imagen de control, luego se aplica el pulso de inversión, se espera un determinado tiempo que este flujo marcado entre dentro del parénquima y a un determinado tiempo de inversión se va a adquirir la imagen. Luego tenemos la otra modalidad, que es la de continua, que simplemente pues, se aplica el pulso y luego de manera continuada en distintos momentos vamos viendo cómo ha sido esta entrada de contraste. Esto en imagen se ve muy claro en vascular. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, cómo hemos ido variando este tiempo de inversión, vemos que en función del tiempo de inversión esta sangre marcada pues inicialmente estaba aún muy precoz, aquí está llegando a CEMES y cada vez está más distal. Si en vez de coger una secuencia vascular hacemos una secuencia para perfusión y cambiamos este tiempo de inversión, lo que vemos es básicamente cómo varía el flujo o la intensidad de señal del parénquima en función de si era un tiempo más arterial o en cierto modo más tardío. Luego finalmente, dentro de estas técnicas que podemos, aquí simplemente me gustaría marcar, perdona que retroceda, simplemente me gustaría destacar es que cuando hacemos un multifase obtenemos imágenes en distintos tiempos, cuando hacemos un single phase podemos seleccionar, pues mira, nos interesa sobre todo seleccionar este tiempo, pues luego se marca el tiempo en concreto que se desea y ya está. Luego finalmente sí que en cuanto a perfusión en 3D, en perfusión en spin labeling, simplemente comentar que la técnica actualmente que tomamos como referencia es el 3D Epicastle del pseudo continuous arterial spin labeling, básicamente por tres motivos. Una, porque es de las técnicas entre el continuous spin labeling y el pseudo continuous, entre unos hay ventajas e inconvenientes. Esta pseudo continuous es la que salva los inconvenientes de ambas y mantiene las ventajas de los dos. Por lo tanto, ofrece una mejor señal, además de ser adquirido en 3D.
Es una cosa muy importante, es que se va a poder hacer una normalización de los datos, que esto sobre todo para seguimiento intraindividual de un paciente es muy útil, y esto sobre todo nos va a indicar valores absolutos de CBF, de flujo cerebral. Luego, en un caso normal, pues estas técnicas serían las de elección actualmente. Y ya para acabar mencionaremos en 5 minutos lo que es la parte del IBIM, y el IBIM simplemente es una parte de lo que es el modelo de difusión compartimental. Sabemos que si la intensidad de señal en difusión varía en función del factor B. Sabemos que la variación de señal inicial con los factores B bajos se debe a un concepto que llamamos de IBIM, que comentaremos. Luego con factores B de hasta 1000 se debe a un fenómeno de movimiento de difusión extracelular y mayoritariamente luego a un movimiento intracelular. Si esto lo vemos en imagen, yo creo que esto es muy gráfico. Si nos fijamos, por ejemplo, en cuál ha sido la caída de señal de esto que vamos a ver aquí de IBIM de B0 a un B100, fijaros sobre todo en la parte vascular cómo ha habido una gran variación de señal, sobre todo en la parte vascular, en la parte de ACM. Si nos fijamos en el parénquima, esta variación de señal ha sido mucho más sutil. De hecho, IBIM se basa en esta variación de señal que ha habido entre estos Bs bajos. A partir de aquí, IBIM se describió ya hace unos cuantos años, se basa en una difusión convencional de un B0 a un B1000. Simplemente lo que se hace es adquirir muchos factores B, muchos factores B que están en los factores B bajos hasta 200 y luego se va subiendo más paulatinamente, por lo que nos permite parametrizar muy bien cuál ha sido esta caída de señal, sobre todo inicial. Y a esta caída inicial de señal que ha habido en difusión, básicamente se le atribuye en parte a un movimiento de perfusión, por lo que es posible obtener una fracción de perfusión. Dicho de otro modo, es obtener la perfusión sin contraste a partir de la difusión. Y ya acabando, un modelo simplificado, lo que llamamos el modelo simplificado de IBIM, consiste en exactamente el mismo concepto, pero no adquirir todos los factores B, sino en adquirir típicamente solo 3 factores B, que viene a ser el factor B0, un factor B100 que nos pueda hacer de punto de corte de 200, 150, por debajo de 200 o 200, que nos haga del punto de corte, y luego el factor B alto deseado. Con esto es un modelo simplificado de IBIM que, bajo mi punto de vista, lo que tiene como ventaja es que es muy fácil de implementar, básicamente porque estos factores B bajos no repercuten excesivamente en tiempos de adquisición de ninguna difusión, por lo que son fácilmente implementables y es fácilmente poder tener sistemáticamente de cualquier difusión una fracción de perfusión de IBIM. Y bueno, ya con esto acabamos. Básicamente lo que hemos comentado es, hemos revisado un poco las técnicas de perfusión en resonancia y el concepto, las que vienen basadas en el principio de Fick y la curva, que son las técnicas con contraste, donde tenemos mapas de T2 y T1, que al fin y al cabo lo que hemos visto es que nos dan parámetros de volumen de contraste y parámetros de tiempo, en cuánto tiempo ha pasado este volumen, cuánto tiempo ha tardado un determinado volumen. De estas dos técnicas hemos visto que podemos obtener mapas de permeabilidad. Aquí me quedaría con que el K-trans con 3 minutos y medio ya tenemos un K-trans, en cierto modo. Tenemos que de cualquier perfusión T2 tenemos K1 y K2 que nos pueden aportar también parámetros de permeabilidad. Hemos visto las técnicas de sin contraste, que básicamente tenemos las continuas con distintos tiempos, las de unifásica, de una sola fase, o la de 3D Picassel, que básicamente nos dan a día de hoy, nos dan flujo cerebral, y luego tenemos los modelos de IBIM que básicamente nos dan una fracción de perfusión a partir de la difusión. Y si esto lo queremos sintetizar aún más, básicamente lo que diremos es que ahora lo que hemos hablado es de la parametrización de la hemodinámica tisular mediante resonancia magnética.
Y nada, simplemente dejo la captura de pantalla para quien quiera bibliografía recomendada para el tema y con esto pues damos por concluido la sesión. Muchísimas gracias, Gerard. Ha sido una sesión exhaustiva y con muchísima información. Yo creo que nos va a ser bastante útil, sobre todo en el revisionado. Y tenemos una serie de preguntas que nos han hecho y te las voy leyendo si te parece. Sí. Vale, un momento, empezamos. Nos dice Salva, tú conoces las RMs de casi todos los centros de España. En tu experiencia, ¿cuál es el grado de uso de las técnicas de perfusión por resonancia magnética? Sí, de hecho, sobre todo los centros que hacen oncología, allí el uso es muy alto. Luego, en función del volumen oncológico que hagas y del área anatómica, por supuesto, se hace más, se hace menos. Pero yo creo que en general, sí, en general son relativamente utilizadas. Decir que se hace en todos sitios no sería correcto, pero sí que el uso es bastante generalizado. Perfecto. Creo yo. La siguiente pregunta es, ¿tú cuál crees que será dentro de 10 años la técnica con la que valoraremos la perfusión tisular? ¿Resonancia, resonancia con o sin contraste, TC, ecografía? Sé que los avances irán a hacer aceleración, los avances irán en mejorar la señal de las adquisiciones, los avances irán en el postproceso, pero al fin y al cabo, como por ejemplo yo le veo un gran futuro a las técnicas sin contraste, todo lo que sea ahorrar contraste o utilizar el contraste para otra cosa va a ser siempre útil. Y reduciendo los tiempos de adquisición, por ejemplo el spin labeling a día de hoy penaliza mucho en tiempo. ¿Por qué no se utiliza más? Porque se penaliza mucho en tiempo. Pero yo creo que con las reducciones del tiempo, con las nuevas técnicas de aceleración que se disponen, yo creo que van a ser más aplicables. Pero aún así, por ejemplo, la perfusión T2 en neuro es que es 1 minuto y medio. Es que tampoco no es el tiempo que consuma ya a día de hoy. Perfecto. ¿Tú crees que el informe estructurado puede ser útil para la valoración de la perfusión? Sí. Vale, ha quedado claro. Y la siguiente pregunta dice, ¿tú crees que el informe radiológico de la perfusión debe ser cualitativo o debe incluir cuantificación de variables radiológicas? Muy buena. Claro, a mí, por ejemplo, hay radiólogos que me han convencido de que la parte cualitativa es muy importante y realmente estoy convencido que cualitativamente la curva puede aportar muchísimo. Ahora bien, desde el punto de vista de seguimiento de todo lo que es hacia dónde vamos, vamos a una parte cuantitativa y todo lo que se pueda ser tangible y cuantitativo hoy y mañana, yo creo que allí hay que mantenerlo. Aún así pienso que la curva puede ser de mucha utilidad, los perfiles de curva. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿crees que la inteligencia artificial nos ayudará a mejorar uso de la perfusión por resonancia magnética? Sí, definitivamente. En la mejora de los algoritmos, en la mejora de la interpretación de las imágenes, sin duda. La inteligencia artificial, entiendo yo, quizá me equivoco porque no soy ningún experto, pero es algo que ha venido para quedarse y va a ir ramificándose en todas las áreas. La siguiente pregunta son los pros y las contras de la perfusión T1, pero me imagino que eso ya lo has ido hablando a lo largo de la charla, ¿no? La perfusión T1, por ejemplo, fuera del cerebro, inconveniente no le veo ninguno. Yo pienso, ostras, en 3 minutos y medio tienes el contraste, esto sí, pero si le vas a hacer contraste, esto te interesa que hay algo allí que por lo que le pones contraste. En 3 minutos y medio, tener perfusión T1, poder tener K-trans y poder tener mapa vascular, es mucha información como para decir que no. La siguiente pregunta es sobre los artefactos metálicos que tenemos, los marcadores metálicos en la mama. Entonces, nos lo pregunta doctor Carbó, Gerard, que también se llama Gerard. En nuestro protocolo tenemos artefactos relevantes en el T1 con cadolinio, que hacemos un thrive aquí, sobre todo en el nuevo marcador que estamos utilizando recientemente, que es el Scout Merit Medical. Y dice, tengo entendido que quizá utilizando una supresión de tipo Dixon podríamos mejorar, ¿es así? Sí, de hecho, cuando hablamos de artefactos de susceptibilidad, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una
es el tipo de supresión grasa que estamos utilizando. Esto por supuesto, pero luego hay muchos otros parámetros. Por ejemplo, hay parámetros del waterfall shift, el desplazamiento químico, si es mayor o menor nos va a dar más artefactos, luego el tamaño del voxel, la aceleración, el sense, lo que es la parte del clear, lo que es el ego spacing. Hay varios parámetros que afectan, además de la técnica Dixon, que es una de las elecciones, al menos para nosotros, es la técnica de elección en cualquier tipo de prótesis, aparte del STIR. Pero luego hay otros parámetros que también ayudan a reducir este artefacto de susceptibilidad y que, claro, luego deben acompasarse todo lo que es esta técnica. Y luego, en este caso, soy consciente de ello y realmente sí, estoy con Gerard, que la supresión grasa ayuda, Dixon ayuda en este tipo de artefactos, pero también teniendo en cuenta que idealmente debe acompañarse también del ajuste de otros parámetros como los que he mencionado. La siguiente pregunta es, en tu opinión, ¿qué indicaciones es mejor en el estudio de la perfusión que sea por PET-TC en lugar de por resonancia magnética? Uy, ¿por PET-TC? Sí. Uy, Sí, dice si es mejor hacer perfusión por PET-TC o por resonancia magnética. No tienes experiencia, ¿no? Bueno, yo porque te diría siempre mejor la reso, pero porque Pero no tengo, porque no tengo ni yo también idea lo del diría. otro, no tengo ni idea del otro. Sí, sí. Vale. Dice, ¿tenemos mejor calidad de perfusión por resonancia magnética con 3 teslas respecto a 1,5 teslas? 3 Teslas. ¿Sí? Sí, tanto por el efecto de... Sí, yo me quedo con las 3 Teslas, sí, sí. Tanto en T1 como en T2. Vale. La siguiente pregunta es de Kai Vilanova. Perdón. Dígame. Lo que no implica, una cosa es que te pueda ayudar más. La Sí. otra cosa es que no hacer porque no tengo 3 Teslas, no, o sea, ni mucho menos. Es viable en cualquier de los dos campos. Sí, sí. La siguiente pregunta es de Kai Vilanova y dice, ¿las secuencias de alta resolución temporal tipo Angio son óptimas para los cálculos de perfusión? ¿O es una pregunta? ¿O es preciso hacer las que has mostrado tipo Lava, Thrive, Vibe, que también permiten, como has comentado, análisis de Angio? La cuestión es el análisis de Angio. Sí, sí. De hecho, las imágenes que hemos visto es simplemente una proyección MIP del dinámico. Si la supresión grasa no es muy buena, no está muy bien suprimido, lo que se recomienda es hacer una sustracción. Pero si ya tienes la supresión grasa, las imágenes que veíamos era simplemente el MIP del volumen. Y si la supresión grasa ve que hay mucha señal, es hacer una sustracción y luego el MIP de la sustracción. Es un poco el mismo concepto que hacemos en MAMA. En MAMA hacemos el dinámico y por un lado se pueden obtener los mapas, por el otro lado se pueden obtener los MIPs. Pues es pasar el mismo concepto a cualquier otra técnica. Vale, la siguiente pregunta es de Albert Pons. Nos dice, hablando de la perfusión T2 concretamente en el campo de los tumores cerebrales, la línea de base para entrar el contraste, ¿cuántos segundos número de dinámicos debería tener óptimamente? Y tiempo total de adquisición y por lo tanto, ¿cuán larga debe ser también la parte de la curva correspondiente al lavado, recuperación de señal? Perdón, ¿en T2? Sí, en T2, la perfusión T2, concretamente en el Sí. campo de los tumores cerebrales. Sí, lo que recomiendan es que la adquisición sea no mayor de 2 minutos, de 2 minutos. Al menos esto es lo que está escrito, o que la adquisición típicamente es inferior a los 2 minutos. Claro, luego también hay un poco el protocolo de cuándo empezamos o cuándo disparamos, ¿no? Si nos paramos 30 segundos, ¿no? Representa que son 2 minutos, pero bueno, teniendo en cuenta que se ha mandado no al cabo de 1 minuto, ¿no? Esto sería por un lado. La resolución temporal 1.5 segundos, esto sería lo ideal, 1,67, bueno, pero sería alrededor del 1.5. Tiempo de adquisición total podría estar entre el 1 minuto 30, 1 minuto 40 tranquilamente, y luego el flujo de contraste a 5 mililitros. Luego, permíteme que conteste a la pregunta de Kai, que si él comentaba el TRIX. Sí, doctor Veneno, sí. De hecho, exactamente, podemos coger la secuencia TRIX, en cierto modo de dinámica, y pasarla por el mapa de perfusión T1 o por los análisis de perfusión T1. Al fin y al cabo, técnicamente la secuencia viene a ser la misma.
Perfecto. La siguiente pregunta es de Víctor Pineda, que nos dice, en tu opinión, ¿deberíamos realizar más análisis cualitativos en la perfusión miocárdica? ¿Por qué cuesta tanto que se imponga el análisis cualitativo en la práctica habitual? Uy, perfusión, claro, ahora vamos a hablar de cardio. Uy, claro, la perfusión cardíaca, uno de las limitantes principales es la parte de, ya no digo ni de corrección del movimiento, que esto más o menos se tiene solventado, sino es la parte cuantitativa. Actualmente se han desarrollado ya técnicas que justo ahora se están empezando a implementar en algunos centros, técnicas que permiten cuantificar lo que es la perfusión cardíaca. Actualmente, mayoritariamente, el análisis es visual y requiere, la cuantificación requiere de modelos de adquisición específicos que son difíciles o no son fáciles de implementar en equipos asistenciales clínicos habituales, y requiere de un postprocesado también específico, pero en cualquier caso sí que ya existen métodos que permiten de manera más robusta cuantificar la perfusión cardíaca más allá de la valoración cualitativa que mayoritariamente se hace actualmente. Y vamos a hacer las últimas dos preguntas, ya no quedan más, que ha sido un bombardeo. Dice, hay autores que hablan de secuencias PCR optimizadas, secuencias CBV optimizadas. ¿Considerarías recomendable adecuar la secuencia del escenario clínico, incluso en algunos casos realizar las dos adquisiciones? Honestamente, claro, yo ahora pienso yo en mi casa y, ostras, a mí me encantaría hacerlo, ostras, mira que viene esto y tal. ¿Cuál es la realidad? Que a veces no sabemos el paciente si va a ser de un u otro, que si ya tenemos 40.000 protocolos, solo nos falta ir a mezclar más secuencias y cuál nos ha cogido y qué no. Y esto a veces, aunque sobre la teoría, si está muy bien implementado, yo soy de los fervientes creyentes que puede ser muy útil, en la realidad, en la práctica diaria, la implementación de este tipo de protocolos mucho más específicos, mucho más pensados, pese a que los defendería, creo que pueden ser difícil la implementación y que realmente luego pueden haber más problemas debido a tener múltiples secuencias distintas que no por lo que sean. Y luego hay de las opiniones que dicen, mira, mejor siempre hacer lo mismo igual para todos y así también tenemos una misma técnica. Y por último, la última pregunta, que es acerca del postprocesado. ¿Crees en tu experiencia con diferentes hospitales que la corriente lleva a incluir cálculos de parámetros de curvología tipo PSR en las herramientas, software postprocesado, etcétera? ¿O en tu experiencia básicamente se utiliza el CBV? No, o sea, realmente lo que se utiliza es el CBV, esto realmente. Luego, el PCR, por ejemplo, a medida que vaya a tener una mayor validación clínica, un mayor impacto, cuidado, que no digo que no lo tenga, sino que esté mucho más seguro que se va a ir implementando, pero probablemente esto va a ser más por el peso que haya de evidencia científica, que no realmente, o sea, lo van a determinar realmente más la demanda, en cierto modo, que en otra cosa. Perfecto, Gerard. Bueno, has aguantado el tipo con la lluvia de preguntas. Vamos a pasar, dejar un par de palabras para Laura Oleaga, por si quiere hacer unos comentarios finales. Adelante, Laura. Bueno, nada, yo darle las gracias a Gerard por la excelente presentación y porque nos ha aclarado muchos conceptos y bueno, y darle también la enhorabuena por todas estas preguntas que le han que le han hecho y que también nos ha aclarado. Y yo estoy con él, estoy de acuerdo en que las técnicas de perfusión bueno, ya están implementadas, pero que la cuantificación es algo en lo que todavía tenemos que mejorar y tenemos que conseguir una mejora en la evaluación y la introducción de esos datos cuantitativos en nuestros informes. Y la única manera de hacerlo, en mi opinión, es, como ya ha dicho Gerard, estandarizar los protocolos y que utilicemos por lo menos en cada centro la misma técnica para todos los estudios y por lo menos en nuestro propio centro podamos hacer una comparación de esos datos cuantitativos
en la evolución de estos pacientes. normal. Y la idea sería, bueno, conseguir en un futuro que esos datos cuantitativos pudieran ser trasladables y equiparables entre centros y entre diferentes casas comerciales. Y de nuevo agradecer a Gerard la excelente presentación. Yo agradezco la compañía, que siempre es un placer. Muchas gracias a todos por los comentarios. Salva, por si quieres hacer unos comentarios finales. Sí, bueno, Nerses, muchas gracias por tu magnífica moderación. Laura, muchísimas gracias por todos tus sabios comentarios. Y Gerard, maravilloso, como siempre, maravilloso. Además, te has ajustado al tiempo, o sea que muy bien, Gerard, Sí. muchas gracias. Y, yo hago un pequeño resumen siempre. Yo creo que podemos resumir en 4 palabras. Oncología, has dicho que la oncología es donde vamos a tener que utilizar perfusión. Parámetros técnicos mínimos, nos has hablado de tiempo de resolución temporal de menos de 2, idealmente 1.5, y débito de contraste idealmente 5, de 3 a 5, de 5. Después has hablado de simplificación, por ejemplo, has dicho, oye, la IBIN se puede hacer, pero simplificar un poco. Y después lo que ha dicho Laura también, estandarizar, estandarizar, estandarizar. ¿Te parece bien este pequeño resumen de la perfusión, Sí. Gerard? Sí, yo creo que no he dicho tantas cosas, pero en cierto modo realmente es así. Esa es lo que queríamos intentar transmitir hoy y realmente es esto. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Solo recordar a la audiencia que el lunes tenemos a Sergi Vidal, que es un experto en cirugía radioguiada en ganglio centinela, que nos va a hablar del presente y el futuro de ganglio centinela. Que tengáis todos un buen día y un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Gerard. Muchas Gracias, Laura. gracias. Gracias, Daniel. Y Venga. Nerses. Venga. Cuidaros. Deo.